Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Alex Junkelcox, tenemos a Hoppa en su forma desatada en la Liga Master, casi llevándolo al nivel 40. Bueno, está en nivel 40, pero tiene el 15-10-15, así que no está al tope con el CP. Pero lo que me parece increíble es el ataque 258, una barbaridad, señor barbaridad en el ataque. 163 en el HP, la estamina y 148. Nos quedamos muy cortos en la defensa, perdón, era el 163. Y si quieres ver una persona subiendo a rango leyenda, que tenga streams que te ayude a que puedas subir tú también a rango leyenda, por ahí te puedes comunicar con él. Te voy a estar dejando el link en la descripción para que puedas ir a sus streams, puedas conocerlo, hablarle por mensaje, ya ahí tú acuerdas con él. Y la próxima temporada vas a tener una vestimenta pero re que chichichima, una vestimenta pero vete que genial. Hace su debut Hoppa en su forma desatada. Pulso umbrío y bola sombra, que tan bueno puede llegar a ser. Lo único malo es esa defensa. Si esa defensa tuviese al menos unos 200 en el HP, la estamina, nos quedamos con 170. Entra directo al meta. Por ahora lo está funcionando muy bien. Está haciendo de que un Lugia pueda caer casi de un one-shoteo. No sé por qué no le salió la jugada como le esperaba. Pulso umbrío igual no le iba a hacer nada porque es un Pokémon de tipo Hada. La debilidad al ser un Pokémon de tipo siniestro tiene el Hada, y por 2 al bicho, ya que es parte psíquico. Y ahora cambia de la parte fantasma que tenía a la parte siniestro, y resistente por 3 a los ataques de tipo psíquico. Tiene una gran variedad para enfrentarse con Lugia. Puede hacer mil maravillas con todos los Pokémon de tipo psíquico. Espero que en el primer combate le vaya bien. Y en la parte de abajo, los IVs, si es que te has quedado muy corto, tenemos el 10, 13 y 15 para Hoppa, pero para la 1500, no para la forma desatada. Ya si lo vas a llevar para la forma desatada, el a 2500 como que quedaría muy padre poder verlo al nivel 13, al nivel 22 con 13, 15, 14. Estaría demasiado bueno. No va a poder hacer nada con Landorus. Landorus farmea, spamea demasiado rápido, tiene el roca afilada, puede tener muchas cosas más. Encima le queda un escudo y termina perdiendo el primer combate, pero está dejando por ahí chispazos, Hoppa. Está dejándole por ahí chispazos, otros movimientos que tiene sin presionar, y psíquico. Pero psíquico en estos casos sí que puede funcionar, pero me doy más fe a que pueda llevarlo con bola sombra. Me doy más esperanza y más cabida de que pueda llevarlo así. Melmetal, esto no pinta nada bien. En el primero ya teníamos un Excadrill donde no pintaba nada bien, y en el segundo tiene Melmetal, pero este Melmetal creo que no está a nivel 50, solamente lo tiene a nivel 40. Espero que pueda aprovechar esa oportunidad, porque ya teniéndolo a estos chispazos, a estas cosas que aparecen casi terminando la temporada, es que la gente se pone a probar equipos, se puede probar cosas interesantes, a ver si por ahí también jala para algún video, para algún youtuber. En el caso que me han enviado a mí, ha sucedido un montón de veces, y así salen pequeñas temáticas. Espero que pueda ganar con el Hoppa desatado, estaría muy bueno. Le lanza de nuevo el avalancha. Se nota la clara diferencia cuando te lanza una avalancha, un Melmetal cuando está a nivel 50 que uno cuando está a nivel 40, porque el Lugia puede resistir muchísimo más, está mejor posicionado y encima puede ganar, creo que este combate. Le ha quitado un escudo en la parte primordial, pero no se puede quedar al final con Dialga, porque si no va a ser muy malo. Avalancha no llega a ganarle, a pesar de que lo ha tenido justo y preciso. Le queda un básico más y termina ganándole el 100p. Para mí que era el 100p, porque ya lo tenía preparado, creo, en la avalancha. Yo había contado 5 básicos. Igual no se quiere arriesgar el rival, le queda un escudo y encima le queda 2 Pokémon, que el cual uno de ellos es Giratina. Puede enfrentarse muy bien con Dialga, puede entrar muy bien. La cosa es que tenía un Giratina y ahora sí le saca al Excadrill, solo porque tenía el Excadrill detrás. Mira esas confusiones, papá. Le baja un Excadrill como si un Excadrill fuera de algún tipo veneno, de alguno. Solamente a básicos lo ha dejado hasta la mitad. Esto parece que es un himno con un gran ataque, pero no con un gran aguante. Me encanta ese ataque. El pulso umbrío para mí que lo one-shotea, así que utiliza el último escudo, no se quiere arriesgar más, pero también tener cuidado porque el Excadrill ya tiene doble taladrador. Estaba farmé desde hace rato. 5 básicos con disparo lodes para que ya lo tenga preparado. Mira, 3, mientras que él ya tiene 2 confusiones, es decir, multiplicando matemáticas, hijo, ya tiene el taladrador. Le lanza esa defensa que se queda demasiado bajo, no creo que se lo vaya a farmear. Cambia Giratina, se la pensó muy bien porque el Excadrill, como está farmeado, tiene taladradora y todo va a depender de cuánta vida tenga Dialga. No, papá, Dialga no le vas a hacer nada. Con 2 taladradoras te puedo decir que puedes tener chance todavía, pero aún con esas confusiones te termina ganando y termina perdiendo este combate. Mira, el taladradora le hace súper eficaz, pero termina perdiendo el combate. Vamos con el tercero, donde tiene Yveltal. No es que haya iniciado de la mejor manera porque tiene la onda certera. La cosa es ver si es que lo baitea o no lo baitea. Si es que lo baitea,
tiene una clara ventaja el rival. Si es que no lo baitea, pues tiene clara ventaja el Dialga. Todo se lleva al neutral y un poco más de peso para que se lo lleve el rival, así que tiene una clara ventaja. Ya tiene el pulso umbrío, puede tener el onda certera, utiliza el primer escudo por si acaso porque lo puede one-shotear, por más de que creo que está al nivel 40 o 40 y pico. A ver, déjame ver, 3772, y este está al nivel 40 y ni siquiera creo que es 100% de EV, si no puede ser un 96% de EV, si mal no estoy equivocado. Ahora que tiene a Garchomp, tiene a Lugia, el ataque aéreo, tiene el aerochorro y justo llega primero al enfado. No creo que vaya a ser tierra viva ni de chiste, le puede lanzar un Pokémon de tipo volador. Si era el enfado, daño neutral, le deja en rango de amarillo, pero igual a Colas le hace muchísimo daño. Ahí donde puede salir muy victorioso con este ataque, por más de que sea un Pokémon de tipo tierra, le hace mucho daño a Garchomp y a básicos, es primordial que le gane. Ya no tenía cómo poder llegar si lo hubiese tenido con disparo lodo, quizás hubiese llegado a un ataque más, pero no le hubiese podido hacer mucho daño a básicos. Esto no pinta nada bien y lo que me explico es por qué no había sacado a Giratina antes de haber sacado a Garchomp, sabiendo de que era un claro Pokémon que le iba a poder ganar, era un claro ejemplo de que al final no iba a poder hacer mucho, encima se bustea en el ataque y Garchomp hubiese servido mejor para darle a Dialga, aparte de que tiene a Yveltal y esto es un gran ataque, la onda certera. No va a poder hacer mucho porque sigue teniendo esa parte psíquico, así que por más de que tenga su ataque, por más de que haya drenado, lo resistió Hoppa con esa defensa que parece de un Pokémon, no sé qué te puedo decir, de 2500 y normalito. Pero en el ataque sí me deja sorprendido, parece una mega y una real mega, lo que Hoppa ya lo hemos tenido presente, cómo ha sido y cómo se ha visto dentro del juego. En el siguiete tenemos a Dialga versus Mamowine. Eso sí pinta muy bien y a la vez pinta muy mal, porque si cae el Terra Temblor es súper eficaz y no le va a poder hacer nada. Al final tiene que vérsela si es que cae o no en el baiteo, no se quiere arriesgar. Dice papá, esto es salud, es daño neutral, sigue teniendo esa parte de dragón, así que la parte cero nomás lo ha protegido como debería haber hecho, y le cambian a Lugia. No drenó energía, que le podía haber servido después. Lánzale a Lugia y este Lugia sí que no se las va a perder, este Lugia sí que le va a dar todo con todo, pero al menos tiene su ataque. Pero como ha entrado con un par de básicos, creo que con un básico, y cuando he hecho el cambio 2 básicos, ya lo tenía preparado el ataque aéreo, como lo aguante y bola sombra es súper eficaz. No sé si vaya a one-shotearlo en el primero, si lo one-shoteó porque tenía creo que la mitad de la vida, esto sería importante. No, utiliza el escudo, si la tenía la mitad de la vida, para mí que podría haber sido un one-shoteo, así que no importa. Lugia versus Lugia, acá si va a venir Aerochorro, no va a venir Aerochorro, no se lo puede farmear porque va a demorar una vida en farmear, hasta eso ya te lanzan 2 Aerochorros, o bien te pueden lanzar los ataques aéreos y tienes que darle sí o sí. Lo primordial sería que puedas llegar primero al ataque aéreo antes de que te gane el CMP. No lo tenía preparado, está perfecto, excelente ataque aéreo, le lanza el ataque, daño neutral, y le cambian a Mamoscoin que va a recibir el ataque aéreo. No creo que le vaya a escudar, y si es que lo escuda, pues quiere vérselas con Dialga, termina escudándoselo, quiere vérselos con Dialga, ya tiene el alud. La cosa es que va a llegar o no va a llegar primero. Si gasta el escudo sería innecesario, a básicos no le va a poder ganar, va a llegar creo que primero de cabeza de hierro, antes que le pueda lanzar una alud más, sabiendo que básicos se lo puede ganar, no termina ganándole, pero al menos le deja en un rango de farmeo considerable, y todo va a depender del último Pokémon, porque lo único que hemos visto ha sido un Lugia, lo único que hemos visto ha sido un Mamoswine, y todo depende del último Pokémon, si va a recibir un tremendo Aerochorro. Si es un Pokémon en el caso que vivimos hablando de Solterian, pues no iba a poder hacer nada. Giratina, esto es una mala elección, a menos que llegue el Aerochorro. Si tiene el bola sombra es súper eficaz, y creo que también termina con el combate. El último era, no sé por qué todos están sacando Giratina, es la hora de Giratina, todo mundo está sacando Giratina, termina perdiendo este combate. Vamos con el siguiente, creo que es el último también, porque vamos 4 combates, señor director. Vamos con 5 o vamos con 5, dime que por favor va a firmar este combate. Empiezas bien, papá, no sé qué haces acá, pero empiezas muy bien. Sacan a Melmetal, ya no empiezas tan bien. Ya bueno, tienes a Lugia, ya hemos visto lo que puede ser Lugia con Garchomp, así que tienes una clara ventaja. Si te lanza fuerza bruta, está muy bien, ya que el cabeza de hierro no es muy efectivo. Creo que está al nivel 50, sí, está a nivel 50, tiene 4062 de CP, con 3500 es que le puedes llevar a nivel 40, con Meta Draco se asegura, no es muy efectivo, y ya se lo puede farmear con los confusiones, no necesita escudar, el avalanche es daño neutral, el fuerza bruta ya ni de chiste, encima se había nerfeado. Fuerza bruta de nuevo hasta la mitad de la vida, esto lo va a dejar en la línea de amarillo, pero ya puede tener un pulso umbrío y un bola sombra. ¿Qué me estás diciendo? Doblemente nerfeado ese Melmetal, como es tremendo crack, tremendo aguante, y como se veía en el primer combate. Creo que la manera para que Hoppa pueda destacar es enfrentarte a niveles 40, no veo la otra manera. Bueno, bola sombra ya se le termina farmeando, va a regresar de nuevo Dialga, a menos que todo vaya a depender de su último Pokémon. Utiliza el primer escudo, está muy bien, ya tiene 4 básicos, le falta 3 básicos para que tenga el enfado, y a básicos sí que le puedes hacer mucho daño, tenerla pensada si muy bien le vas a dar el ataque aéreo
o si más bien le vas a ir por el aerochorro, le sacan a Excadrill. Esto no pintó para nada bien. Un solo Pokémon te friega casi todo el team, porque Taladradora sí que puede resistir Hoopa, pero al final cuando tienes a un Lugia y al final cuando tienes un Dialga no vas a poder hacer casi nada, porque los dos son debilidades del Excadrill, uno por tener la parte volador y el otro por tener la parte acero. Tienes esa clara desventaja. Ya sabe el rival qué Pokémones tiene, por eso ha ido sacrificando de Pokémon para que pueda liberarse un poco del espacio, y al saber de que ya tenías un Lugia estás claro con el camino de poder entrar con tu Excadrill tranquilito, lanzar los avalanches, y ese Excadrill se nota que está a nivel 50 porque tiene una clara ventaja, algo que no hacía el anterior Excadrill era en el ataque, por eso que lo podía resistir, por eso no cabía duda en que verdad sí podía aguantar los ataques, pero en este caso ya no iba a poder hacer mucho, así que no le da nada claro para que gane este combate. Y pues amigos, creo que acá terminamos con Lugia. No le va a poder ganar utilizando los dos escudos, no sé por qué. Los escudos lo va a utilizar el próximo año, creo para Navidad lo va a utilizar los escudos, pero es que tenía que irse con Garchomp. Si Garchomp tiene bucle de arena, pues esto está de mal en peor. Lo tiene a bucle de arena, no es muy efectivo, pero ¿qué está diciendo Josedu? ¿Por qué bucle de arena si no es muy efectivo? Por ese claro ejemplo de que a básicos le va a estar ganando. Esos cola dragones sí que comienzan a pegar. Se ha ido con el aerochorro para asegurar y termina ganando el rival ese combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscríbete al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.